Serie que le hemos titulado Relaciones Familiares y hemos tratado de, a través de la sabiduría que Dios nos da y de la Escritura, poder recorrer a cómo podemos en nuestro hogar ser sabios y formar a nuestros hijos a través de la Escritura que Moisés nos deja en Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9. Espero que esa sea la herramienta para su hogar y para otras personas que necesitan también dirección en cuanto al hogar. Y Moisés nos hablaba que habían 4 pautas que eran importantes para nosotros tener claras en el hogar. Y lo primero que nos dice Moisés es: oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí a quién estamos hablando. La primera pauta es que la responsabilidad de enseñar en el hogar, ¿de quién es? De los padres. Los padres tienen esa responsabilidad, no las instituciones, ¿sí? Aún ni la iglesia es importante, pero esa no es la responsabilidad de la formación de los hijos. Es en el hogar y debe partir por los padres. Los padres deben de primero tener esa relación con Dios para luego poder enseñarle a sus hijos. ¿Y qué le van a enseñar? Luego Moisés nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, acerca de Dios, los parámetros de Dios, sus leyes, sus mandamientos. Y luego nos decía cómo hacerlo, o sea, cómo enseñamos entonces en el hogar. Y luego entonces nos dice que, y cuando estés en la casa, o sea, en un ambiente familiar, cuando vaya por el camino, cuando se levante, cuando se acueste, o sea, que en todo momento podamos nosotros enseñarles a nuestros hijos. Y hablábamos, recuerda, de las alondras y los búhos, ¿sí? Y que nuestros hijos, algunos son trasnochadores y otros son tal vez madrugadores. Y entender también que en medio de conocer a nuestros hijos es donde podemos enseñarles acerca de Dios. Pero decíamos que eso debía ser de manera natural. No es sermonear, no es estar diciéndoles todo el tiempo: vea, usted tiene que ser de esta manera, no. De manera natural hay que enseñarle a nuestros hijos. Y la semana pasada hablábamos sobre una señal de autoridad. Y deberíamos de enseñarle a nuestros hijos, como tenemos nosotros señales en nuestro camino, en nuestra sociedad, pues hay señales también. Y es esa señal de autoridad, de obediencia, ¿sí? Y tocábamos un poco el tema acerca de la disciplina. Hoy vamos a finalizar profundizando un poco más el tema de la disciplina. Y para continuar con este tema, creo que esta no es, ya regáleme un momento. Listo. Vamos a dialogar de estas 2 preguntas. Y la primera es: ¿qué entendemos nosotros por disciplina? ¿Y cómo debería ser enseñado en el hogar? Listo, entonces vamos a tomarnos unos minutos para que dialoguemos allí en las mesas acerca de qué entendemos por disciplina. Ay, ¿cómo le quito esto? Allá. ¿Qué entendemos por disciplina y cómo debería ser practicada la disciplina en el hogar? Listo, entonces, si está solo o sola, busque otra persona de otra mesita y puedan compartir y dialogar sobre estas 2 preguntas. Bien, ¿qué entendemos por disciplina? ¿Alguien de pronto que quisiera compartir lo que hablaron en las mesas? Entiendo que hay como, digamos, 2 clases de disciplina. Una disciplina que es la con que corregimos a los hijos, y la otra es con la que debemos actuar por diferente tarea o cosa. Gracias, Alex. ¿Alguien más tiene alguna definición de disciplina?
Mi hermano, yo entiendo que la disciplina es como una forma de enseñanza. El Señor Jesucristo nos dice ir y hacer discípulos, y la palabra discípulos viene de una enseñanza, de hacer las cosas bien, correctamente, con constancia, con orden, hacer las cosas con el objetivo de conseguir algo bueno para la vida de cada persona. ¿Alguien más tiene alguna definición de disciplina? Sí, hermano Humberto. Creo que debe ser acatar u obedecer una orden que se ha dado o alguna recomendación, una enseñanza. Bueno, por aquí. Gracias. La disciplina es para mí un estilo de buena vida, respetando derechos, valores y reglas de los demás para una buena convivencia a nivel general, en todo sentido. Bien, muchas gracias. Entonces, si tenemos como ese concepto, entonces, ¿cómo debería ser practicada la disciplina en el hogar? Pues como normas, reglas, ¿cierto? Eso creo que lo que es comúnmente lo que nosotros tenemos por definición. La definición de disciplina, según el diccionario de Oxford, nos dice que es un conjunto de reglas, ¿de qué? De comportamiento, ¿sí? Que nos tenemos que comportar de cierta manera porque eso es ¿qué? Disciplina, ¿cierto? Para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad o en el hogar, ¿sí? Entonces muchas veces decimos, pues aquí la puerta se cierra ¿a qué horas? A las 10 de la noche. Y si usted llega después de esa hora, ¿qué pasa? Se queda en la calle, ¿sí? Porque en la casa tenemos ¿qué? Disciplina. Y los muchachos deben de aprender sobre eso. Y en algunos momentos decimos, uy, cuando ese muchacho o esa muchacha es tan rebelde, ¿qué es lo que decimos? ¿A esa persona le faltó qué? No, esos padres me imagino que no fueron disciplinados. Porque nuestro concepto es un conjunto de reglas ¿de qué? De comportamiento, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces nosotros entendemos por la disciplina. Pero si vamos a la escritura, tal vez el concepto es un poco diferente. Y vamos a hablar sobre la disciplina de Dios. Así que acompáñenme a Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 11. Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 11. ¿Alguien lo podría, por favor, leer en voz alta? Ayúdenme un poco con esta garganta. Pero yo les paso el micrófono. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Hasta ahí? Hasta el 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Bien, entonces aquí este texto de Hebreos nos está hablando acerca de la disciplina ¿de quién? De Dios, ¿con quién? Con sus hijos, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí está siendo muy claro acerca de quién es Dios como padre. Y dice que Él como padre que ama a sus hijos, ¿qué hace con ellos? Los disciplina, ¿sí? Ahora la pregunta es esa disciplina que tiene que ver con nuestro comportamiento? Que si nos portamos mal, entonces Dios está ya tirando rayo y castigando a todo hijo porque se está portando mal. ¿Sí? Porque dice que Dios disciplina, ¿sí? Porque todo aquel que es hijo disciplina y aquel que no es hijo dice que es ilegítimo. O sea, ¿para qué usted va a disciplinar al hijo del vecino? O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Usted dice, uy, qué pesar de ese niño, no tiene disciplina. Pero usted no disciplina al hijo del compañero de trabajo. No, porque no es su hijo. Aquí el autor nos está diciendo que Dios como buen padre disciplina. ¿Que es doloroso? Sí, pero que trae una gran satisfacción. Entonces creo que podemos entender un poco más este texto si lo leemos desde el principio, desde el versículo 1, y creo que vamos a entender un poco más acerca de qué está diciendo el autor referente acerca de la disciplina de Dios. Entonces vamos al capítulo 12, versículos del 1 al 5. Dice, todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensa en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir con Él. Pero ustedes parecen haber olvidado ya el consejo de Dios que les da a sus hijos en la vida. En la Biblia, querido jovencito, no tomen las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda. Entonces, lo que aquí está diciendo este autor es que nuestra vida es una ¿qué? Es una carrera, exacto, ¿sí? Y nos pone en ese contexto de un atleta, ¿sí? Póngase en ese contexto de un atleta. Un atleta para llegar, digamos, a unos Juegos Olímpicos tarda, ¿cuántos que lo juega? Cada 4 años, ¿sí? Se prepara durante 4 años para correr ¿cuánto? ¿Sí? Algunos 30 segundos, 1 minuto, pero se prepara ¿cuánto? 4 años, ¿sí? Pero esa persona no se prepara solo. ¿Qué tiene o qué necesita ese atleta? ¿Un qué? Un entrenador, ¿sí? Eso es lo que necesita un atleta, ¿sí? Y el entrenador, ¿qué le está diciendo constantemente a este atleta? Le exige, ¿sí? ¿Le qué? Le corrige, ¿sí? Vamos a entender entonces un poco el tema de la disciplina, que es muy diferente a lo que muchas veces nosotros entendemos como el comportamiento. Según lo que nos está diciendo este texto, es que la disciplina tiene que ver con una carrera. Y es la carrera de nosotros de la vida, ¿cierto? Y es donde Dios está como ¿qué? Como un entrenador, ¿sí? Y miren, según el Nuevo Testamento, esta palabra proviene del griego paideia, que significa tutoría, guía, o me gusta más, entrenamiento, educación, enseñanza e instrucción. Así que si cambiamos esa palabra de disciplina por lo que nos está diciendo el texto de Hebreos,
lo que nos está diciendo es que Dios como Padre ama a sus hijos y como los ama, ¿qué es lo que hace? Los entrena, es correcto. ¿Los entrena para qué? Para la vida. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Como todo atleta necesita un entrenador, así nosotros en nuestra vida necesitamos de una guía que nos ayude para momentos difíciles. El atleta se tropieza. El atleta necesita ejercitar su cuerpo. Y lo mismo pasa con nosotros. En nuestra vida necesitamos de una guía. Necesitamos de un entrenamiento. Porque aquel que Dios ama, pues le permite ser entrenado. Y si vamos al versículo 6 a 5 y 6, dice lo siguiente: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando ¿qué? Cuando te corrige. Y lo primero que dice el autor es que ¿acaso qué? ¿Olvidaron las palabras de qué? De aliento, ¿sí? ¿Nos hemos desanimado en esta vida? Muchas veces. Hemos a veces perdido la fe, pues, o nuestra fe se ha debilitado. Muchas veces. Y por eso aquí dice: ¿acaso olvidaron las qué? Las palabras de aliento de Dios, que nos ama tanto, que está ahí pendiente para guiarnos y ayudarnos en los procesos de vida. Y como todo hijo que está aprendiendo a caminar, se tropieza. ¿Pero qué hace el padre? Lo guía, ¿sí? Lo anima, es correcto, ¿sí? A veces cometemos el error de ir como padres a... No, es que hay que esperar que el niño mismo o la niña misma sabe que se cayó, pero también que necesita que levantarse. Porque si lo estamos ayudando constantemente, pues entonces no va a aprender a levantarse por sí solo. Y asimismo un atleta necesita entrenamiento constante. Y por eso aquí el autor dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento? ¿Y cómo Dios nos da palabras de aliento en ese tiempo? ¿A través de qué? De la Biblia, de la oración, de una iglesia, de estar rodeado con otras personas. Cuando nos sentimos desanimados, Dios habla a través de esas personas. Cuando nos sentimos débiles, Dios siempre busca la manera de poder hablarnos. Y por eso, lo primero que tenemos que tener presente en este tema de la disciplina de Dios es esto: Dios como Padre está presente en nuestra carrera de la vida, y como buen padre, ¿qué hace? Disciplina y corrige. Todos necesitamos eso. Así que si ha pasado por circunstancias difíciles, y anoche hablaba con el grupo de Quinchía, que nos reunimos por llamada y hablaba sobre este tema, algunos tenían el concepto que la disciplina es castigo. Entonces, no, estoy pasando por una prueba tan difícil, y ahí es donde decimos que Dios me está ¿qué? Disciplinando. ¿Has escuchado a personas así? O inclusive nosotros le hemos dicho en algún momento: ay, Dios me está disciplinando porque tal vez no estoy haciendo las cosas de la manera correcta. Pero entendemos disciplina como castigo, pero no es así. Disciplina es ¿qué? Entrenamiento. Y aquel entrenador lo que hace es ¿qué? Corregir lo que aquel alumno está haciendo mal. ¿Y es malo? ¿Es necesario? Sí,
Pero a veces vemos como, no, Dios me está castigando, es porque tengo tal vez un pecado y no lo he superado y Dios me está castigando, y eso lo hablamos como Dios me está disciplinando. No. Y Dios es muy bello conmigo porque me enseña a través de la práctica. Yo les contaba que estoy en clases de natación y voy miércoles y sábado. Y ayer fui a clase de natación y les confieso que me sentí tan frustrado, me sentí tan mal, yo todo emocionado porque hay gente más adulta que yo, gente más joven, y yo iba con toda la energía para decir, es que yo también sé y puedo hacer las cosas bien. Nos enseñaron unos ejercicios, ¿sí? Yo tuve un trauma hace muchos años, un momento de pánico en el mar. Casi me ahogo, casi ahogo a mi esposa, y eso fue un pánico tremendo, y eso todavía lo tengo como acá, y yo siento que me voy hundiendo y como que me da esa como ansiedad. Ayer, estando en la clase, pues me pusieron un churro, ¿sí? Que es como para que uno no se hunda, y entonces el instructor decía, den la patada y avancen. Todos eran, y yo como, dele, y yo no avanzaba, y yo veía que todos pasaban, otros más avanzados decían, no, pues entonces den 2 vueltas, y yo no había dado ni siquiera media, ¿sí? Y yo dele, y yo tratando de avanzar, y yo dije, profe, pero es que yo no avanzo. Y él me dijo, no avanza porque está haciendo mal el ejercicio. Entonces, ahí es donde yo decía, pues yo ya como que en ese momento yo pues me voy a quedar acá parado. Y el parar decía, hermano, está retrasando a los demás, y más pena me dio. Y claro, gente más adulta, ellas allá con el chorrito y pasando rápido, y yo como que mirándola así, pero ¿yo por qué no lo puedo hacer? Sí, tengo también las mismas capacidades y facultades. Pero ¿cuál era el problema? Que yo estaba haciéndolo incorrecto. Entonces ya él nos sacó a todos, al instructor, nos dijo, bueno, tienen que hacer la patada de esta manera. Él me dice, no doble la rodilla. Y yo, pero yo no la estoy doblando. Y sí la está doblando. Y yo no la estoy doblando, yo no avanzo. Y ya luego nos sentó a todos a la orilla y dijo, hagan esto, tal cosa. Y volvimos. Cuando volvimos, no, Michael Phelps se me fue en pañales, ¿sí? Porque aprendí hasta a corregir lo que él me dijo que debía hacer. Y eso para mí fue tan importante, yo dije, esto tengo que enseñarlo, porque de eso trata la corrección, la disciplina. Y muchas veces Dios nos dice, venga, cambie ese hábito, vea, necesita hacer las cosas de la manera diferente. ¿Y nosotros qué hacemos? No, Señor, no, esa es a mi manera, yo quiero avanzar, pero ¿qué pasa? No avanzamos y decimos, pero ¿por qué no avanzo? Es que Dios me está castigando. No, es porque no estamos aceptando la corrección de Dios. ¿Me siguen? ¿Sí? O sea, para mí ese ejemplo fue tan claro, y yo ya súper contento, avanzando súper bien. Ya le iba a decir al instructor, quíteme el churro y yo me voy solo. Pero no, hasta ahí no llegó mi valentía. Y ahí voy en ese proceso de aprendizaje. Pero si yo no recibo la corrección de Él, ¿cómo voy a quedar? Ahí, de Él. Y por más esfuerzo que haga, me voy a cansar, y al cansarme, pues digo, ¿ya para qué intento? ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual decimos eso? Queremos avanzar y no lo hacemos. Y decimos, Señor, ¿pero por qué? Culpamos a los demás, culpamos a Dios. ¿Pero de quién es el problema? Que yo no estoy aceptando la corrección de Dios. Y si yo no hubiera tenido ese entrenador de ayer, pues simplemente yo lo hago a mi manera. Y necesitamos siempre la disciplina de Dios. Necesitamos siempre esa instrucción acerca de los parámetros de esta carrera de la vida. Porque ¿cuándo se termina esta carrera? Cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Solo hasta allá. De resto estamos en una carrera de la vida. Y ahí es donde tenemos que entender que necesitamos es cada día avanzar, porque Dios quiere que avancemos. Y por eso
dice, Dios como Padre está presente en nuestra carrera de la vida y Él disciplina y corrige. Segundo, debemos aceptar la disciplina de Dios porque somos sus hijos. Y ahí el texto es muy claro y él, en la traducción de él lo dice muy fuerte. Aquel que no son hijos, ¿son qué? Bastardos. Uy, esa palabra es fuerte, ¿sí? Otra palabra, traducción, versión, lo dice más suave, son ilegítimos. Así que si usted se siente disciplinado, siéntase contento porque usted es un ¿qué? Un hijo de Dios. Preocúpese si Dios no lo está disciplinando, si siente que no está avanzando en su vida, si siente que hay cosas que necesita cambiar y que el Espíritu Santo le está diciendo, vamos paso a paso, pero vamos cambiando esto. Pero si no pasa eso, ahí sí preocupémonos, porque como les digo, ¿acaso ustedes van a disciplinar al vecino o al compañero de trabajo? No lo hacemos. Y si somos sus hijos, entendemos que Él nos va a disciplinar, Él nos va a dar las herramientas necesarias para la vida cristiana. Por eso debemos ser disciplinados por Dios. Y ahora, ¿cuál es nuestro papel entonces como padres? Los padres necesitan disciplinar, pero no de comportamiento, sino necesitan ¿qué? Entrenar a sus hijos con sabiduría para la carrera de sus vidas. Y Dios da el ejemplo de lo que debemos hacer como padres. Debemos hacer lo mejor que podamos para ellos. Debemos darle las herramientas adecuadas para que vivan no en mi camino, sino lo que hablábamos hace 2 semanas, sobre instruye al niño ¿en qué? En su camino. No es lo que yo quiero para ellos, no es mi propósito, mis planes, es entrenarlos en la vida, en sus vidas. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo disciplinarlos. En esa disciplina pues necesitamos corregir, ¿sí o no? O si no corregimos a nuestros hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a tener otro camino. Necesitamos que hayan reglas, límites en el hogar, pero es darles las herramientas adecuadas. Cada quien en su relación con Dios dirá cómo corrige, cómo castiga. Cada uno deberá saber cómo hacerlo. No hay un parámetro, no, es que tiene que darle pela, no, es que tiene que hablar con él. Eso es en su relación con Dios, en la formación de sus hijos. Y el verso 11 nos dice que ninguna disciplina resulta que agradable. ¿A quién le gusta bueno, algunos que les encanta el gimnasio? Yo soy malo para el gimnasio, pero algunas veces digo, ay, voy a entrar al gimnasio y empiezo 1, 2 o 3 días y ya luego, porque no me resulta que agradable hacer esfuerzo, cosas que uno dice, ay, pero es necesario, pero no resulta a veces agradable, ¿sí? Hacer ejercicio a veces no es agradable. La disciplina también, el entrenar, no resulta agradable el momento de recibirla. Es dolorosa, pero después, ¿qué produce? Satisfacción, esa es la palabra correcta, satisfacción. Que Dios nos dice, hijo, hija, necesitas cambiar ese hábito. No, Señor, pídame lo que sea, pero no. Necesita cambiar para avanzar. ¿Es doloroso? Sí. Pero cuando hace ese cambio, ¿uno qué dice? Ay, lo necesitaba. Gracias a Dios, porque cambié ese hábito, esa manera de pensar. Que en el momento no nos gusta, claro, a nadie le va a gustar ser disciplinado, ser entrenado, porque exige tiempo, esfuerzo, pero va a producir una cosecha en una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Así que debemos de tener hábitos espirituales para tener herramientas necesarias para nuestra vida. Tener una rutina de oración, tener una rutina de lectura de la Biblia,
¿Es fácil tener un hábito de orar y leer la Biblia? Ay, a veces empezamos con tanto ánimo un día y al siguiente día, ay, estoy ocupado, el tercer día, ay, tengo pereza y al cuarto digo, ya no lo hago. Pero lo que necesitamos es que volver nuevamente. Y necesitamos esos buenos hábitos. Y el momento en que lo hacemos resulta agradable, porque nos sentimos que tuve mi tiempo con Dios y eso me ha ayudado en el día para enfrentar lo que enfrentamos cada día. Y si eso es lo que nosotros queremos para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios quiere para cada uno de nosotros? Así que aceptemos esa disciplina de Dios, no lo veamos como esa disciplina que es moralmente reglas. Recuerde que disciplina, según como nos habla el Nuevo Testamento, es ¿qué? Entrenamiento. ¿Necesitamos entrenamiento para la vida? Sí, la necesitamos. Y por eso estamos acá, porque necesitamos de ese entrenamiento, porque no la sabemos todas. Y termino con estas dos preguntas. ¿Te gustaría recibir la disciplina de Dios? ¿Verdaderamente quiere recibir la disciplina de Dios? O sea, piénselo muy bien, porque como dice el texto, ¿va a ser qué? Va a ser doloroso, porque Dios va a empezar a ¿qué? A escarbar. Y como decíamos en el Salmo hace 15 días, el Salmo de David, ¿qué es lo que decía? Examíname y ¿qué? Y pruébame. Si hay en mí algo que cambiar, Señor. Ay, qué dolorosos decirles eso al Señor. Así que les dejo esa pregunta. No me respondan, ¿sí? Simplemente en su relación con Dios, ¿quiere verdaderamente aceptar esa disciplina? Dios lo quiere porque le ama. Pero también está en nosotros el que decidamos si queremos aceptar esa disciplina de parte de Dios. Y lo segundo, ¿qué cambios te está pidiendo Dios en tu carrera de la vida? Y ahí es donde cada uno empezamos. Sí, Dios me ha dicho esto tanto tiempo y yo lo he dejado a un lado. Como decimos, me le he hecho el loco en ese tema. Pero ¿qué cambios está pidiendo Dios hoy? Que te está diciendo, ¿quieres avanzar? No va a quedar como Fercho ahí pataleando ahí en la piscina. Él quiere que avancemos. Pero para avanzar hay que cambiar. Hay que dejar atrás ciertos hábitos, costumbres, maneras de pensar. Y Él quiere que avancemos. Pero ¿qué te está pidiendo Dios en este momento que trae a tu mente algo que tal vez no es nada cómodo y tal vez es doloroso? Pero si Él te lo está pidiendo es porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. Padre, en esta mañana agradecemos el poder profundizar en tus escrituras. Gracias por esta serie que nos permitiste tener de relaciones familiares. Has tocado fibras que creíamos que estaban bien, y eso ha generado dolor, pero también ha generado cambio. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, amigos, personas que están en esta mañana y que han reflexionado sobre este tema de la disciplina. Gracias porque tú nos enseñas de tantas maneras, porque nos amas y quieres que tengamos las herramientas adecuadas para vivir una buena vida. No una buena vida como la gente piensa que es buena vida, tener posesiones, prestigio. Podemos tal vez tenerlo, pero para nosotros lo más importante es saber correr esta carrera de la vida. Así que ayúdanos en nuestro interior a través del Espíritu Santo poder decir, Señor, examíname, ¿qué hay en mí que no me permite avanzar? ¿Qué hay aquellas cosas que
que quisiera cambiar, pero no sé cómo. Y necesito de tu ayuda, necesito de tu disciplina. Va a ser doloroso, sí, pero como todo buen padre que ama a sus hijos, los disciplina. Y tú eres un padre amoroso y quieres lo mejor para nosotros. Yo me imagino que te entristeces cuando quieres algo bueno para nosotros y hacemos lo contrario. Cuando no tomamos en cuenta lo que tú has escrito en tu palabra, sino que hacemos lo que creemos que es correcto. Nos equivocamos, nos frustramos, culpamos a otros, te culpamos a ti, pero a veces no aceptamos nuestras responsabilidades. Y hoy venimos a ti a pedirte perdón, porque en muchas ocasiones no hemos aceptado esa disciplina que viene de parte de ti. Te vemos como un Dios castigador, como un Dios que se olvida de nosotros, porque no has hecho algo que queremos que hagas o que te estamos pidiendo. Verdaderamente queremos ser disciplinados por ti, Dios. ¿Y qué te nos estás pidiendo hoy que hagamos? Gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre va a traer consuelo, fortaleza, pero también esa necesidad de renovar nuestro pensamiento y de vivir de acuerdo a tu manera y no a la nuestra. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.